estamos compartiendo en el Facebook, entonces creo que podemos iniciar. Adolfo, tú eres el maestro de ceremonias, por favor. Ya, gracias. Muy bien. Señor presidente del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, PALPUL, señores socios del Consejo Directivo, señores socios e invitados presentes, tengan ustedes muy buenas noches. El Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, PALPUL, ha programado en el presente mes de enero 2021 la primera conferencia virtual que se expondrá el día de hoy, lunes 25 de enero 2021, a partir de las 19 horas. A continuación, escucharemos las palabras del socio Gregorio Víctor Reyes Inca, presidente del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, PALPUL. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos los que nos ven y escuchan en Pueblo Libre, Lima y en el Perú. Yo soy Gregorio Víctor Reyes Inca, presidente del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre. Es una institución sin fines de lucro, no somos parte de la municipalidad, ni formamos parte de ningún ente estatal, y está conformado por un grupo de vecinos preocupados por el patrimonio cultural e histórico de nuestro distrito. Este año comenzamos con esta primera charla, como hemos organizado en el año pasado charlas, conversatorios, conferencias sobre diversos temas que acercan a los vecinos y vecinas a nuestra historia del lugar donde viven para que lo defiendan y protejan. Como dice el refrán, no se ama lo que no se conoce, y por eso el Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre buscamos que conozcan y reconozcan la historia continua que nos une y que atraviesa todas las etapas, prehispánica, pre-inca, virreinal, republicana y moderna, que incluye el territorio y personajes que lo habitaron. Y en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la independencia del Perú, es conocer sobre la vida y obra de un precursor independentista e ideólogo peruano, conocido como el Solitario de Sayán, por lo que hemos programado para el día de hoy la conferencia José Faustino Sánchez Carrión, el prócer olvidado, a cargo del historiador, el licenciado Óscar Eduardo Alquizar Deza, al cual dejo el uso de la palabra. Seguidamente, la socia Sonia Bermúdez Lozano, encargada de gestión cultural, se hará cargo de la presentación del expositor, haciendo unas referencias acerca de su persona. Sí, el licenciado Alquizar es nuestro expositor esta noche. Él es licenciado y bachiller en Historia por la Universidad Nacional de Trujillo, y también es maestrando por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él nos va a acompañar desde la ciudad de Trujillo, donde se encuentra ahora, para exponernos sobre la vida y el legado de José Faustino Sánchez Carrión, a quien se le conocía como el Solitario de Sayán, un precursor independentista e ideólogo político peruano, y bueno, sobre su vida y también sobre las labores que realizaba durante la época de la independencia del Perú. Bueno, le doy pase a nuestro expositor, al licenciado Alquizar. Gracias. Muchísimas gracias. Debo así también extender mi agradecimiento a todos los miembros del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre por la invitación a participar en este evento. Verdaderamente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a la exposición. El tema que hoy voy a exponerles está titulado José Faustino Sánchez Carrión, el prócer olvidado.
Y esta exposición versa sobre la lectura que hace un autor, Luis León Pesuti, sobre José Faustino Sánchez Carrión, más o menos en 1935, luego del primer bicentenario, en el cual le moteja como el prócer olvidado por una... Un momento. Porque por esos tiempos... ¿Ya está compartida la pantalla? Sí, sí se está viendo el PowerPoint. Muy bien. PowerPoint, perfecto. Bueno, como les decía, por esos tiempos se tendía más a ponderar las virtudes y las gestas militares antes que las labores legislativas o administrativas que tenían que ver con el Estado. Él no ocupó puestos monumentales durante las celebraciones del primer bicentenario y bueno, para el ámbito en el cual él se manejaba o en el cual él se condujo a lo largo de toda su trayectoria, él era bastante importante y necesitaba de alguna u otra forma rescatar esa importancia que él tuvo. Y el ámbito en el cual él se desempeñó durante toda su carrera fue precisamente el de la masonería. Esta es una lectura de las habilidades y también de las posibilidades, así como la obra de José Faustino Sánchez Carrión, que fue obtenida o granjeada en gran parte por el ámbito al cual él pertenecía, ¿no? Que es el de la masonería. Bueno, José Faustino Sánchez Carrión ya es bastante conocido por todos ustedes. Él nació en Huamachuco, en la Intendencia de Trujillo, el 13 de febrero de 1787 y murió en Lima el 2 de junio de 1825, ¿no? Es considerado por el autor como aquel que fue nacido para los más altos destinos al servicio de su patria y que fue a su vez durante muchos años olvidados e ignorados sus méritos y sus esfuerzos en pro de la independencia y de la patria, así como la consolidación de ella, ¿no? Para incluso exagera su importancia el autor diciendo de que fue el verdadero artífice del éxito de las guerras de independencia, pues fue el motor oculto de la gesta independentista, ¿no? Levantó ejércitos, le proporcionó abastecimiento, municiones, uniforme y paga, todo a costa de ignorados sacrificios y a pesar de la oposición a su labor. Vamos a ver que el proceso de evolución de él en su desarrollo personal, así como el contexto de la independencia peruana, es uno bastante convulso, en el cual hay fuerzas diversas que tiran para uno y otro lado, y el cual él también es parte, ¿no? Y cumplió un rol preponderante. Pero a lo que voy es que él es un sujeto que está enmarcado en un contexto en el cual no solamente él, sino un conjunto de otros hombres de la época, los considerados próceres, emprendieron un camino muy difícil. Ellos precisamente estaban empapados de la filosofía diochesca, haciendo referencia a la Ilustración, y se organizaron y agruparon en logias masónicas o en sociedades políticas de estructura masónica para conspirar en contra del formidable poder español. Y eso les significó tener que renunciar a sus heredades, a sus precedencias sociales, a sus preeminencias heráldicas, ¿no? Y abrazar la causa republicana, abandonar el régimen aristocrático, cosa que es bastante complicada. En todo esto, esta exposición también tiene un lugar muy especial dedicado a lo que vendría a ser Pueblo Libre dentro de todo este proceso, pues así como veremos con mayor más adelante. Al igual que Trujillo, Pueblo Libre, obviamente salvando las diferencias del poder simbólico entre una y otra ciudad y distrito, respectivamente, estuvieron muy vinculados. Esta exposición también tiene un lugar muy especial dedicado a lo que... Bueno, lo primero que hay que recalcar o hay que conocer es que hay una lucha en general en el marco internacional, en el contexto internacional, entre el conservadurismo colonial y el liberalismo anglosajón, que es el que el autor sabe reconocer inmediatamente, ¿no? Y que cierto es de que estaba manejado en base a ciertos prejuicios respecto de una y otra posición. Es una coalición o es un choque de ideologías este periodo. Por un lado, el conservadurismo colonial, ¿no? Que es estrictamente católico, y por lo mismo, por un sistema de jerarquías, es bastante intolerante y el autor considera que es ignorante y prejuicioso.
separación entre el mundo hispánico y el mundo indígena, por ejemplo, ¿no? En el cual José Faustino Sánchez Carrión se movía entre uno y otro mundo, porque además de ser un hombre blanco de origen vasco, ¿no? Sabía y dominaba el quechua y tenía, dentro de su propia formación y desde sus orígenes en Huamachuco, pueblo principal de naturales, ¿no? Tendió a lo largo de su trayectoria a muchos puentes con indígenas nobles y no tan nobles, ¿no? Luego el conservadurismo colonial también exigía, tenía una narrativa, un discurso que estaba casi enteramente ligado a lo que vendría a ser la literatura religiosa y también a la construcción o la obra pública, por así decirlo, estaba casi concentrada en lo que vendría a ser la construcción de las iglesias, ¿no? Una de las cosas que más le reprochaban a este estilo a esta ideología era precisamente el Tribunal de la Santa Inquisición, que perseguía a los masones, tenía un aparato de persecución al diferente, a judíos, perseguía a los masones, perseguía a muchas otras sectores sociales. Por otro lado, el liberalismo anglosajón o el colonialismo anglosajón estaba mucho más basado en una tolerancia religiosa, ¿no? Y no por eso dejaba de haber valores profundamente cristianos dentro de ese sistema, ¿no? Y a la vez estaban por lo general más basados en tratados legales, derecho, las leyes. Fueron campos que desarrollaron más profusamente que el conservadurismo colonial español, ¿no? Así también ponderaba muchísimo más la interpersonalidad, ¿no? La construcción de la personalidad y el individualismo, y así también hacían un poco más de vida ciudadana, no tanto relacionado a los temas que tienen que ver con la iglesia o la teología o la religión, sino más con lo ciudadano, el poder, lo público, ¿no? Por otro lado, el liberalismo anglosajón también tiene, entre otras cosas, un rasgo muy característico que es abocarse a obra pública diversa, a emprender grandes proyectos de construcción. Y la construcción tiene mucho que ver acá porque precisamente la masonería era el gremio de constructores. Durante casi cuando empezaron a surgir y resurgir durante el siglo XV y XVI, hubo un debate entre liberales entre masones conservadores y liberales sobre qué es lo que se debe construir o a quiénes deben incluir entre lo que vendría a ser la masonería constructiva y la masonería especulativa. Y estas se diferenciaban porque la constructiva estaba más basada solamente en recibir como miembros a los que estaban en el gremio de constructores, albañiles, arquitectos, constructores, ¿no? Mientras que las logias especulativas o la masonería especulativa trataba de abrir ese campo y admitir eh, muchos más gremios, así como también de diversas profesiones y procedencias. Estaban incluidos uno que otro clérigo o hombre de la iglesia. Siempre ha habido, desde el origen de esta mentalidad o de esta rivalidad, esa idea de que unos están con Dios y otros están con el diablo, y fueron señalados mutuamente desde cada uno de los poderes o de las posiciones de poder que obtuvieron históricamente. Obviamente la iglesia durante los siglos XV, XVI, XVII, buena parte del XVIII, tenía un poder preponderante por ellos y por lo mismo se dedicó básicamente a perseguirlos, excluirlos de la vida social y mantenerlos en la clandestinidad. En el siglo XVIII y XIX, precisamente el XIX, esto cambió. Empezaron a ser los masones los que empezaron a tomar el rol preponderante dentro de lo que vendrían a ser las repúblicas. Es precisamente en este mundo en el que se tenía que tomar partido, y precisamente José Faustino Sánchez Carrión tomó partido por los masones y por la causa del liberalismo. Y ese es su rasgo más característico, que él defendía el liberalismo. Así también como los sujetos individuales tomaban partido por una u otra ideología, también incluso ciudades, villas enteras, pueblos, que y al cabo no son otra cosa más que proyecciones del ego y de la personalidad, también tomaban partido por este tipo de ideologías, ¿no? El caso más concreto es la de Trujillo, que abrazó fervientemente y casi automáticamente y sin ninguna oposición la causa liberal durante la época o durante el periodo de la independencia respecto a las otras zonas del Perú. Y entre ellos también, uno de los que abrazaron la causa liberal fervientemente fueron los pueblos liberenses, que en esa época todavía se llamaban el pueblo de la Magdalena.
Bueno, como le venía mencionando, durante la época anterior a la mitad del siglo XVIII, había una serie de documentos que prescribían la masonería, no solamente en los reinos católicos, pero más precisamente en España, que había abrazado totalmente la causa católica, como ya ustedes más o menos podrían saber por historia, ¿no? Desde los reyes católicos en adelante, pasando por las reformas borbónicas o los reyes borbones, en el cambio de casa de Habsburgo a Borbón, ese fue el rasgo más característico de la monarquía española. Es un rasgo identitario, ¿no? Papas como Clemente XII decían en la Constitución del 24 de abril de 1738, condenando y prohibiendo para siempre las sociedades, asambleas, reuniones, asociaciones, agregaciones o conventículos llamados liberi muratori, albañiles libres, pues eran considerados perniciosos para la seguridad de los estados y la salvación de las almas. Su sucesor, Benedicto XIV, en el Apostolici Providas del 18 de mayo de 1751, diría que había una ratificación de la bula anterior, ¿no? La bula in eminente, y prohibía a los católicos ser miembros de la masonería y los adeptos de ella a ser excomulgados inmediatamente, exprofesos. Esto era bastante claro porque más o menos por la época varios religiosos estaban formando ya parte de la masonería, como el caso de, por ejemplo, tenemos a Toribio Rodríguez Mendoza o a Francisco de Luna Pizarro, ¿no? Esto obviamente trasladado a cuestiones de estados, veremos que el rey Fernando VI de España, mediante la ordenanza del 2 de julio de 1751, prohibió la masonería en todos sus dominios, no solamente en la España peninsular, sino también en toda América. Esta antimasonería también prosiguió o se mantuvo durante el resto del siglo XIX, ¿no? Y más concretamente durante cuando ya se estaban a dar las batallas, cuando ya se liberaron y muchos de los países latinoamericanos ya se habían independizado, ¿no? Como la bula del Papa Pío VIII, Ecclesiam an Jesucristo, de septiembre de 1821, condenaba las logias masónicas y también las logias de carácter político, las carbonarias, que eran muy importantes y ya habían obtenido una enorme profesión en América luego de las reformas borbónicas y del ingreso de la monarquía o de la casa francesa en España. Le abrió la puerta a lo que vendrían a ser los visitantes franceses. Antes, España era totalmente hermética y de hecho este es una de las principales críticas que se le hace al modelo español o al sistema español. Los sujetos no tenían un conjunto de una serie de libertades que eran muy importantes, o al menos que eran por el mundo masónico que se estaba desarrollando en Inglaterra, en Francia y en Alemania, fundamentales, o derechos que los ciudadanos deberían gozar, ¿no? Como la libertad de movimiento, la libertad de imprenta. Papas condenaban precisamente la labor que la masonería o la popularidad que la masonería fue ganando en universidades, por ejemplo, ¿no? Y exhortaba a los estados de los reinos europeos a tratar de eliminarlas de la faz de la tierra. Lo que quiero enmarcar aquí es que es bastante claro que hay una oposición o hay una clara, ¿no? Diatriba entre una y otra ideología, muy fervientemente, muy encarnizada entre cada una de ellas. La iglesia que pierde poder, la iglesia católica que está perdiendo poder y pierde influencia, y la fama que está ganando la masonería en todo el mundo occidental, ¿no? La principal razón por la que era atacada la masonería era, en palabras de Gregorio XVI, es que atacaban con audacia y sin límites los dogmas y preceptos sagrados de la iglesia, ¿no? Y trataban, en cierto modo, de poner en relativo lo que vendría a ser la influencia de Dios sobre la tierra, abocándose más a lo que vendría a ser un mundo natural, un mundo regido por leyes naturales que se podían conocer. Es muy fácil hacer la vinculación entre la masonería y la ciencia, que empieza a despuntar y empieza a ser importante precisamente en los finales del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. Y, dicho sea de paso, obtuvo un desarrollo bastante pronunciado en todo el siglo XIX y principios del XX. ¿No? Esta tendencia fue irreversible hasta precisamente la mitad del siglo XX, en la cual
los masones perdieron poder y la iglesia obtuvo un nuevo lugar en el orden mundial, en el orden occidental. Bueno, ¿hubo logias en el Perú? Definitivamente sí, y José Faustino Sánchez Carrión ya era parte de una de ellas. Obviamente no habían sido establecidas con toda la formalidad del caso, sino que vivían dentro de lo que vendría a ser la clandestinidad. Del mismo modo, la Santa Inquisición también las perseguía, y el autor, León Pessuti, consigna dos casos específicos o muy paradigmáticos de cuando fueron capturados un ciudadano francés que practicaba la masonería en Lima y el gobernador de la isla de Valdivia de Chile, que fueron sentenciados por la Santa Inquisición, uno exiliado y el otro ejecutado en la hoguera, ¿no? Bueno, el autor, obviamente perteneciente a la masonería, él adjudica que en las logias en el Perú se dio el cimiento a la libertad del continente, y en este canal que precisamente la masonería compartía, el canal clandestino, es donde se dio no solamente profusión a las ideas liberales, sino también a una serie de otras cuestiones estratégicas que permitieron la independencia, como por ejemplo la vinculación muy estrecha entre ciudadanos de diversa extracción, de diversa zona, ¿no? En todo el continente, que a la vez encuentran en la masonería el canal adecuado para poder negociar, para poder conspirar, para poder tramar, para poder hacer planes, y para desde la cual levantar ejércitos que sean capaces de poder derrotar al poder español definitivamente, ¿no? Obviamente dentro de estas logias lo que se daba profusión era la nueva filosofía enciclopedista, ¿no? Y había también un gran tráfico, todo clandestino obviamente, ¿no? De literatura nueva, lecturas clandestinas de obras prohibidas, muchas de ellas científicas, y así también de nuevas leyes o de nuevos derechos, donde se ponía en cuestión el orden del mundo, el rol de los reyes en la vida pública, y entre otras cosas como esas, ¿no? La autora también asevera, y es totalmente tajante, en que en las logias se conspiraba por la libertad, en la que incluso estaban incluidos algunos clérigos como Luna Pizarro y Rodríguez de Mendoza, como ya se los había mencionado. La primera logia en el Perú fue la Perfecta Unión, creada por el general Jerónimo de Valdés, que vino en 1816 al Perú dentro de una delegación de militares que supuestamente venían a tratar de reprimir los intentos independentistas luego del retorno del poder absoluto de Fernando VII, ¿no? Paz y Perfecta Unión, número 1 se llamó esa logia, que fue formalmente establecida, ¿no? En el cercado de Lima, indeterminado el local donde funcionó esta logia, ¿no? Bueno, entrando ya al temas de lo que vendría a ser cómo es que José Faustino, o la trayectoria de José Faustino, tuvo que chocar precisamente con los poderes conservadores o contra el retorno del absolutismo, veremos que luego de las Cortes de Cádiz de 1812, donde se consiguió un cierto número de libertades para un conjunto de libertades para los americanos, para los coloniales. El rey, al llegar al trono, retomar el trono, Fernando VII, por muchos considerado el peor rey de la historia de España, ¿no? Trató de regresar al modelo absolutista y despojar de derechos a los americanos, ¿no? Estos derechos incluían en que el rey, soberano en la península y en las Indias, ejercía el poder absoluto, era el único propietario de las vidas y de los bienes en todo el territorio, y que gobernaba de forma vitalicia. Los españoles constituían la clase social privilegiada y los americanos carecían de libertades, y las antes mencionadas libertades, ¿no? De pensamiento, de culto, de palabra, de imprenta, etcétera, etcétera. El Perú del siglo XIX era, en ese sentido, bajo el régimen absolutista, una sociedad totalmente clasista, racista, y bajo un régimen político totalmente absolutista, ¿no? Y precisamente es aquí donde Sánchez Carrión se desarrolla. Él ya venía, como ya lo habíamos mencionado, de antes labrándose una trayectoria. Era un muchacho muy estudioso, destacaba bastante. En 1804 ingresó al convictorio carolino, ¿no? El convictorio de San Carlos de San Marcelo, y su rector de esa institución era don Toribio Rodríguez de Mendoza, que a la vez fue su profesor.
Fue él el que se encargó de introducirlo a lo que vendrían a ser las ideas liberales, ¿no? Y bueno, él fue uno de los que más fervientemente abrazó esta ideología. Más o menos por 1812, cuando terminó sus estudios, ya a sus 25 años, se distinguía como uno de los más ilustrados dentro del cuerpo diplomático, perdón, del cuerpo intelectual de la ciudad y en general de Lima, de todo el virreinato. Él antes de todo esto había estudiado en su pueblo natal, Huamachuco, así como también en Trujillo. Y José Faustino Sánchez Carrión es en ese sentido un típico norteño, un típico trujillano, entendiendo Trujillo como la intendencia en general, no solamente como en la ciudad. Los territorios de Lambayeque, Cajamarca, la Sierra de la Libertad, una parte de Ancash, etcétera, etcétera, ¿no? Una zona que por lo general este tipo de ideas obtuvo una mayor profusión, ¿no? Y lo cual significó un carácter muy positivo para luego la penetración de las corrientes libertadoras del sur y del norte. Bueno, Sánchez Carrión en su trayectoria logró una notable fama, conocido por todos, inclusive por el propio virrey Fernando de Abascal, que una vez tuvo la posibilidad de oírlo en un discurso que Sánchez Carrión pronunció en favor del liberalismo, ¿no? Del buen gobierno, cosa que le ofendió bastante al virrey, y en lo sucesivo ordenó que nunca jamás Sánchez Carrión vuelva a pronunciar un discurso, ¿no? Y ordenó que se le prohibiera que se le concedieran discursos o conferencias. Era ya desde muy temprano considerado bastante peligroso, ¿no? Dicho sea de paso, es precisamente por esta consideración que llegaría a ser recluido en el territorio de Sayán, en Lurín, no, en Guaura, en Lima, al norte de Lima, donde no podía salir, ¿no? Estaba más o menos exiliado, ¿no? Más adelante, en 1818, logró el título de abogado y ingresó al Colegio de Abogados de Lima. Él se dedicaría desde entonces a la protección de los desvalidos, a defender las causas de la gente humilde, ¿no? Y como ya les había mencionado, en 1819 es exiliado en Sayán por socavar el absolutismo regio y legitimar las instituciones liberales, a la vez de intentar inculcar a los españoles los nuevos valores del liberalismo, ¿no? Con mucho fervor. De su grupo son también Francisco Javier Mariátegui Tellería, ¿no? El bisabuelo de José Carlos Mariátegui, y Luna Pizarro. Ellos conforman la tríada de los más radicales republicanos liberales, ¿no? En 1821 llega a San Martín, se pone rápidamente en contacto con él, y ya de antes él venía publicando, venía escribiendo las cartas del solitario de Sayán, como era su seudónimo, donde ponía una serie de preceptos fundamentales por los cuales él aducía que debía el Perú seguir un régimen republicano y liberal y abandonar totalmente el absolutismo, así como también la monarquía, que tanto José de San Martín y Bernardo de Monteagudo trataban de defender, ¿no? Retorna a Lima en 1822, ¿no? Y junto con Francisco Javier Mariátegui editó el bisemanario La Abeja Republicana y luego el Tribuno de la República Peruana, donde las tesis de las cartas del solitario de Sayán son publicadas sucesivamente, ¿no? Ahí es donde él logró vertir sus ideales republicanos para mayor comprensión del público en general, ¿no? No solamente los entendidos o los que tengan que ver. En imagen pueden ver cuáles son las ediciones originales de cada uno de esos textos, ¿no? La imprenta, una poderosísima arma de la estrategia masónica para hacer llegar las ideas con mayor extensión y del mismo modo ganar adeptos. San Martín y Monteagudo, San Martín y su brazo derecha, el mulato Bernardo de Monteagudo, tenían esta forma de operar también, salvo que ellos estaban, o lamentablemente terminaron tomando posición por una monarquía constitucional, ¿no? Que es a lo que José Faustino Sánchez Carrión se oponía radicalmente, ¿no? Casi violentamente. Muchos llegaron incluso a considerar que fue él el principal artífice de la muerte de Monteagudo, en un caso que no está del todo esclarecido totalmente, ¿no? El hecho es que para la llegada de San Martín, la lucha o el debate entre conservadores y liberales está en torno a independentistas y realistas, ¿no? Y obviamente es un debate encarnizado. Todos
están prácticamente obligados a tomar partido, no hay neutrales, y los vientos de la guerra se empiezan a sentir. Dicho sea de paso, San Martín había llegado y ocupado posiciones estratégicas, pero no había librado combates a gran escala. No estaba en todo sentido capacitado, si bien es cierto de que en 1820 ya había conseguido el apoyo de una enorme porción del territorio del virreinato al haberse adherido a la Intendencia de Trujillo a la causa independentista. Esto no significó que estuviese del todo equipado para poder arremeter contra el poder virreinal y también vencerlo, ¿no? O tratar de, su otro paso, su otra estrategia era tratar de conciliar algún tratado, tratar de llegar a algún acuerdo diplomático, ¿no? Y el canal para la diplomacia precisamente también fue la masonería, una suerte de encuentros secretos donde se discutían precisamente este tipo de cuestiones, ¿no? Cosa que no llegaron a ningún tipo de acuerdo, más bien se fueron polarizando las posiciones, en el cual ninguno daba su brazo a torcer, ¿no? Bueno, entre todo esto, José Faustino Sánchez Carrión continuó con su labor de profusión de ideas, luego con el Congreso Constituyente es establecido en el norte, primero en Lima, después en el norte, y esa con lo que vendría a ser sus principales propuestas, ¿no? Ahí donde deberían estar en perfecta antinomia o antonomasia con lo que proponía el ideal absolutista, ¿no? En el liberalismo él proponía soberanía del pueblo en lugar de la soberanía del rey. División y autonomía de poderes, 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ahí donde el rey tenía el poder absoluto. Del mismo modo, igualdad en el premio y en el castigo, y tal vez abrir una sociedad más tolerante y democrática. Incluir dentro de las decisiones de Estado, no sé, a indígenas y personas del pueblo llano, así también como al sector clerical que apoyaba sus ideas. Mientras que en el absolutismo había claros privilegios nobiliarios. Esto es un rasgo muy característico porque pues muchos hombres de la colonia tuvieron que renunciar precisamente a sus privilegios nobiliarios, tirar por tierra sus títulos de marqueses, condes, duques y pasar a ser ciudadanos iguales respecto a la ley, junto con otros ciudadanos criollos, ¿no? Así también él lo propugnaba el gobierno a plazo fijo, cuando el gobierno vitalicio del poder absoluto del rey así lo requería, ¿no? Así también como era arbitrario el nombramiento de sus virreyes, sus asesores o los hombres que detentasen poder en todo el territorio colonial. Así también el liberalismo que propugnaba Sánchez Carrión decía que era necesario el derecho a la propiedad pública y también a la propiedad privada, donde el rey también tenía el monopolio real de la propiedad, ¿no? El más notorio de esto es el de la tierra. Y finalmente libertad, las libertades típicas de movimiento, de traslado, de pensamiento, de imprenta, de culto, ahí donde el absolutismo siempre había obtenido un modelo único de coloniaje y opresión y solamente fervor católico obligado, que dicho sea de paso también era protegido por la Santa Inquisición, ¿no? Que se encargaba de la eliminación sistemática de todos aquellos que pensasen diferente. Antes de todo este proceso, y hemos visto de que hubo de hecho una férrea persecución a los masones, y si eran descubiertos, pues les esperaba un destino entre la tortura, la muerte, o el exilio, o la prisión, en muy lejanos territorios como Ceuta, por ejemplo, en África, o Gibraltar, donde padecían prisiones de verdad muy, muy dolorosas, ¿no? Bueno, el hecho es que para la realidad política peruana, el poder monárquico también estaba resquebrajándose. Como ya lo había venido mencionando, uno de nuestros personajes principales es Joaquín de la Pezuela, que tenía simpatías liberales, y el de origen aragonés, o sea, catalán, no era bien visto por el núcleo duro de peninsulares y criollos que estaban a favor del poder regio, del poder real, y la, de la causa monárquica, ¿no? Por eso tuvo que ser destituido y en su lugar pusieron a José de la Serna. El hecho importante aquí de mencionar es que Joaquín de la Pezuela, él tenía dentro de sus propiedades una hacienda, ¿no?, de descanso que vendría a ser lo que hoy es en Pueblo Libre el Museo de Arqueología, Antropología e Historia.
que está en el mero corazón de Pueblo Libre, frente al lado de su municipalidad, ¿no? En la Plaza Bolívar. Bueno, él también, como ya le había mencionado, tenía ciertas simpatías liberales, ¿no? Y por lo cual su administración fue bastante relajada respecto a ellos. Permitió hacer, del mismo modo Abascal, que también es catalán, y los catalanes tienen cierta simpatía con los franceses, ¿no? La penetración por el noreste de España de ciertas posiciones francófilas y por lo mismo liberales, enciclopedistas, de los tratados enciclopedistas, perdón, y de las ideas liberales, que también, dicho sea de paso, ya habían logrado su gran éxito con la Revolución Francesa y luego con el protectorado de Napoleón, fue más grande por el territorio vasco y el territorio aragonés, ¿no? El núcleo duro de castellanos trataba de oponerse y de resistir ante la llegada de los franceses, que durante todo el siglo XVIII ya habían estado penetrando dentro de la monarquía. No se les había permitido el tránsito dentro de las colonias allá donde antes estaba totalmente prohibido, ¿no? Y precisamente fueron ellos los que empezaron a llevar no solamente las ideas, sino también el material bibliográfico que sustentaba las ideas liberales. Bueno, entre sus obras y cargos desempeñados, José Faustino Sánchez Carrión llegó a detentar muchísimo poder, no solamente como uno de los más importantes secretarios de San Martín, a pesar de que luego se opondría en muchas ocasiones a esto, a las propuestas de San Martín, sobre todo las cuestiones monárquicas, ¿no? de la monarquía parlamentaria que quería implantar, así como también con Monteagudo. Fueron desgastando su relación entre uno y otro, ¿no? Y finalmente San Martín se fue decepcionado con su brazo derecho asesinado, llegó a considerar a los peruanos en general como un grupo de pendencieros de los cuales no podía llegar absolutamente a nada. Y es precisamente en Lima donde se da este debate tan encarnizado, ¿no? Bueno, José Faustino Sánchez Carrión legó una obra bastante portentosa, ¿no? En primer lugar, creó la Universidad Nacional de Trujillo, que me parece que, al menos a mi título personal, le voy a estar eternamente agradecido. Es mi alma mater, ¿no? Que vendría a ser la primera universidad, no masónica, pero que abrazaba los ideales libertarios, ¿no? Una institución ya del tipo que empieza a marcar una diferencia. El establecimiento de una nueva forma de Estado implica también una nueva forma de instituciones, así también de estructuras dentro del propio trazado de la ciudad, que implican un cambio de motivación, un cambio de objetivos. Y el de la ciencia es uno muy importante, ¿no? Y precisamente para la ley y para las ciencias naturales es necesaria una universidad o ampliar el margen universitario en el Perú. Así también creó la Corte Superior de Justicia de Trujillo, organismo que se encargó de administrar la justicia en todo el territorio por mientras todavía se libraba la guerra de independencia. También se creó la Corte Suprema de Justicia en Lima, que luego también pasó a Trujillo por un breve lapso. Y su labor tal vez más importante es que es el principal redactor de la primera Constitución Política del año de 1823, cosa no menor, ¿no? El autor León Pesuti le consigna por esto una importancia capital en lo que debería ser la historia republicana peruana. Posteriormente, luego de las celebraciones del primer centenario de la independencia del Perú, Jorge Basadre y también Luis Alberto Sánchez consignarían eso, ¿no? Es el peruano más eminente del proceso independentista peruano, diría Jorge Basadre. Su conocimiento, su pericia y su posición tan firme y tan férrea respecto a los valores liberales fueron lo que al fin y al cabo permitieron que la independencia se diese como se dio, ¿no? Luego, dentro de sus cargos, fue diputado por Puno y por la Libertad, y el asesor principal del libertador Simón Bolívar. Su vínculo está en que Simón Bolívar tenía ya conversaciones clandestinas, supuestamente, ¿no? Con él en los tiempos de que Monteagudo y San Martín estaban en Lima y tenían el poder en Lima. Fue Sánchez Carrión el que precisamente trae a Bolívar, o lo incita a venir y cumplir roles más republicanos. Posteriormente también terminaría enfrentándose con Simón Bolívar porque empezó a detectar en él cierto carácter dictatorial que no le gustaba, ¿no? Él prefería un estricto republicanismo, democracia total y liberalismo por sobre todas las cosas, ¿no?
Así también, como ya lo había mencionado, fue catedrático del Real Convictorio de Carolino en Lima y fue jefe civil del Ejército Libertador. Otro rol también muy importante fue dentro del plan de Bolívar, de tratar de unir a todo el subcontinente dentro de un solo estado. Fue ministro plenipotenciario de Relaciones Exteriores. Veremos más adelante de que precisamente aquí en que sus planes más o menos empiezan a languidecer, a fallar, porque no se podía poner de acuerdo toda una gran masa de territorio y de gente con diversos intereses dentro de un mismo ideal, y sobre todo tan concentrado en lo que vendría a ser la figura dictatorial de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, lo que quería lograr, o el punto culmine de su ideal liberal, era la Confederación Americana para la Asistencia y la Defensa Común, crear una gran superpotencia latinoamericana con un régimen específico en el cual había una asamblea de plenipotenciarios de las principales nuevas repúblicas, ¿no? México, Perú, Chile, Guatemala y Buenos Aires, y hubieran tenido una sede en lo que vendría a ser la Gran Colombia, no indeterminada capital todavía. Pero solía decir precisamente eso Sánchez Carrión, ¿no? Él imaginaba este tipo de Estado, o este proyecto nacional. El día en que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América Latina en una época inmortal. Y ese era precisamente su objetivo. Lamentablemente, o por fortuna, no lo pudo lograr, ¿no? Eso hubiera significado, obviamente, un cambio radical en la historia latinoamericana. Y uno solamente le resta especular dentro de lo que es lo contrafáctico de lo que pudo haber sucedido. El hecho es que la guerra fue acerándose y José de la Serna obviamente tuvo una posición totalmente radical, no entraba en diplomacia o en tentativas de negociación como lo había hecho Joaquín de la Pezuela, ¿no? Y bueno, la única solución fue la guerra al final. Y el campo de batalla el 9 de diciembre de 1824 fue Ayacucho, en el que terminó con la derrota definitiva de los intereses coloniales de España en el Perú. El virrey fue tomado de la solapa y obligado a firmar irrevocablemente la rendición de España a cualquier interés de gobierno sobre América. Todavía faltaba librar alguna que otra batalla por el Alto Perú, pero básicamente se había logrado el objetivo. Había conseguido el Perú su nueva república, ¿no? Dicho sea de paso, el virrey de la Serna recibió 7 heridas mortales, solamente para dar una idea de qué tan, en la batalla, ¿no? Para dar una idea de qué tan hasta el límite estaban dispuestos a llegar o defender no solamente sus ideas, sino también el poder absolutista español, ¿no? Y pasamos a la última parte de mi exposición, que vendría a ser ¿qué tiene que ver Pueblo Libre en todo esto, ¿no? En este tipo de vinculación que yo trato de hacer entre lo que es Pueblo Libre y el norte del Perú, pues hay ciertas similitudes. Miren, y verán, Trujillo estuvo por su fervor en la posesión de la causa libertadora, estuvo en muy breve, en unas pequeñas circunstancias de cambiarse de nombre de Trujillo a llamarse Ciudad Bolívar, en nombre del Libertador, así como también había cambiado el departamento de Trujillo, o Intendencia de Trujillo, Departamento de la Libertad. Tuvieron un cambio de nombre, Trujillo y Pueblo Libre, o el Norte y Pueblo Libre renovaron su nombre, del mismo modo como que quien uno deja atrás algo antiguo, algo colonial, erimido, conservador, por ideales nuevos. Pueblo Libre precisamente también tomó esto, cambió su nombre antiguo, Magdalena la Vieja, ¿no? Por el de Pueblo Libre. Antes de nada, y aquí tratando de hacer una vinculación incluso más antigua, el nombre original de Pueblo Libre era la doctrina de la Orden Franciscana Santa María Magdalena de la Chacalea, y estuvo vinculada a los caciques Chaigua Casamusa, que son de origen norteño, que a su vez también eran los señores de Mansiche y Huanchaco, por herencias y por movimientos del patrimonio. Entiéndase que los reinos y las áreas señoriales son patrimonio básicamente familiar. La Magdalena era territorio del cacicazgo de indígenas norteños, ¿no? Cuando San Martín estuvo en Lima, su residencia, su lugar de residencia fue la Villa de los Libertadores, como ya
lo saben, o los pueblos librenses conocen, es el local del Museo de Arqueología, Antropología e Historia, ¿no? Que antes, dicho sea de paso, había sido la casa de Joaquín de la Pezuela, el virrey, y que bueno, pasaron de manos así las propiedades y también las funciones de cada una de esas estructuras, ¿no? San Martín le ordenó a José Bernardo de Tagle y Portocarrero, el marqués de Torre Tagle, que también fue el que proclamó la independencia en Trujillo, en el norte, a que se renombrara Magdalena como pueblo libre, ¿no? Como San Martín le había llamado 2 días después de haber proclamado la independencia en Lima, ¿no? El 21 de julio de 1821. Este título se lo otorga en reconocimiento a sus moradores y cómo ellos, al igual que los trujillanos, habían abrazado la causa liberal, ¿no? Pueblo libre, nada más y nada menos. Es el nombre con el cual fue rebautizado esa zona. Es bastante significativo de esta tendencia, ¿no? De cómo se deja de un lado valores antiguos por nuevos, que hasta cierto punto proyectaban mejoría, proyectaban progreso, ¿no? En lo que la historia republicana más o menos nos puede, nos puede sentenciar como que haya sucedido, ¿no? Bueno, la vía de los libertadores, como ya se lo había mencionado, es una de las una de esas estructuras tan importantes, ¿no? Las edificaciones más importantes dentro de esto. Morada de Joaquín de la Pezuela, su casa de retiro de los problemas y vicisitudes dentro del gobierno central en el cercado de Lima. No, él se retiraba para poder pensar, reflexionar y quién sabe, tener conversaciones secretas y clandestinas con un grupo de personas más o menos importante, ¿no? Precisamente aquí también en la vía de los libertadores, donde posteriormente vendría Bolívar, y donde tendría seguramente también este tipo de tertulias. José Faustino Sánchez Carrión también partícipe de ellas, ¿no? En las cuales no sé, quizás con anterioridad se puede haber maquinado algunos de los más importantes maniobras que se iba a tomar en pos de la obtención de la libertad peruana, ¿no? Así también como, por ejemplo, se puede haber organizado la muerte de Monteagudo. Esto que sucede dentro de la clandestinidad, dentro de claustros cerrados, de cortinas negras, que es la clandestinidad masónica, es algo que no podremos estar al tanto del 100%, ¿no? Pero de que podemos más o menos especular y entender de que por qué fue un canal tan eficaz para no solamente la profusión de las ideas liberales, sino también para plantear una estrategia militar exitosa que lograse la independencia. En 1822, Torre Tagle, Monteagudo y Mariano Eduardo de Rivero y Ustaritz fundaron el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. En realidad solamente era el Museo Peruano, ¿no? Una institución que más o menos proyecta lo que vendría a ser la representatividad de las ciencias en el nuevo orden republicano, ¿no? Son muy importantes, no solamente en las ciencias naturales. Mariano Eduardo de Rivero y Ustaritz es precisamente un académico de las ciencias naturales muy importante. Necesitaban un ámbito para precisamente desarrollar y poder generar Licenciado Alquizar. Que esta Villa de los Libertadores fungió a la vez de una de las bases. Uy, su conexión a internet es inestable. Sí. Bueno, me apuraré para tratar de terminar, ya me estoy extendiendo demasiado. Bueno, fue una de las bases militares más importantes, así también como un escenario donde podía darse una serie de conversaciones y diálogos entre Bolívar y mediante los cuales él pudo ganar más adherentes a la causa libertadora, ¿no? También otra cosa que quiero remarcar, y es bastante notoria, es la vinculación o el origen vasco de muchos de los que tuvieron no solamente propiedad dentro de lo que vendría a ser la hacienda, sino otras
otras estructuras o propiedades dentro del mismo pueblo libre, ¿no? Es bastante conocido que en el norte los trujillanos hay una gran cantidad de vascos. Parece que dentro del pueblo libre también, porque la casa de Hacienda Orbea es propiedad de vascos, ¿no? Últimamente pasaron al poder de los de la Puente, ¿no? Pero antes había sido de los Querejasu y antes de ello había pertenecido a Orbea, que eran de origen vasco. Otro landscape, por así decir, representativo de Pueblo Libre es la Plaza Bolívar, que lleva el nombre del Libertador, por lo que ya más o menos les he mencionado, ¿no? Y bueno, para finalizar, quisiera dejar sentada posición, ¿no?, de que es precisamente mediante estas cuestiones que le dieron a Pueblo Libre un rasgo muy característico de su identidad, que yo desconozco si es que ha mantenido o si es que ha dejado de lado por otro tipo de valores en la constante renovación que implica avanzar históricamente, ¿no? Pero en este preciso específico de historia, en lo que concierne a la independencia, jugó un rol fundamental, y como ya lo vieron, no sé si es el bastión para el cual sostener cierta, no solo ideología, sino también posición identitaria, que es algo muy importante, porque hay que querer lo que fuimos, hay que querer lo que somos, hay que querer lo que representamos. Y en el campo de lo simbólico, pues es algo muy importante que Pueblo Libre, como distrito, respecto a otros mucho más joven, o mucho más antiguo, o mucho más religioso, o menos religioso, o mucho más liberal o menos liberal, tiene una impronta que se ganó en este periodo histórico determinado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Alquizar, por esta información y brindarnos esta parte de la historia que algunos vecinos no conocíamos, o si lo conocíamos, bueno, lo estamos recordando. Y más bien yo quería, bueno, aprovechar para pedirles si pueden escribir sus preguntas aquí en el Zoom o en el Facebook. Y también quería preguntarle por qué se da esta dinámica de que Pueblo Libre, siendo una localidad tan pequeña, tenga similitudes con lo que ocurría en Trujillo en esta época de la independencia. ¿Era porque estaba aquí la sede, la casa, la vivienda de los Libertadores? ¿Qué otras motivaciones cree usted? Bueno, para responder esta primera pregunta, un conjunto de redes clandestinas sería mi respuesta, que precisamente los vinculaban no solamente por parentesco o afinidad, sino también tal vez negocios. Los trujillanos eran bastante conocidos por el contrabando de libros, ¿no? Y de otras mercancías, ¿no? Del territorio prohibido que vendría a ser la América anglosajona, ¿no? El Caribe es este pequeño espacio que se asemeja al Mediterráneo, en el cual hay una serie de redes clandestinas ahí de contrabando, no solamente de ideas, sino también de mercancías, y que aparentemente hay una vinculación, como ya lo he mencionado, antigua con Pueblo Libre. Los moradores de allí, no sé, pudieron haber obtenido una especie de red a través de los indígenas nobles Chaywa Casamusa, algún espacio, ¿no?, para poder tener ahí no solamente tertulias, encuentros, sino también un espacio para poder intercambiar algunas mercancías prohibidas, ¿no?, como material bibliográfico y mercancías varias. Cosa que esta red clandestina tan importante también fue fundamental para equipar un ejército, dicho sea de paso, ¿eh? O sea, la guerra, porque al fin y al cabo la independencia peruana fue una guerra, implicaba o necesariamente fue necesario recurrir a potencias extranjeras fuera de España a armas, pertrechos, uniformes y toda una serie de cosas que son fundamentales para el avituallamiento de las tropas, ¿no? Trujillo es precisamente conocido por haber aportado monetariamente para el armaje, por así decirlo, de este ejército libertador.
¿no? Y nosotros sabemos que el dinero solo no hace un ejército, no arma un ejército. Es necesario, el dinero está, pero para comprar cosas. Tal vez para, no sé, patrocinar la incursión de algunos marinos ingleses en las costas peruanas para dejar o para cortar el aprovisionamiento español, como efectivamente esto habían revisado el almirante Guise primero y después de Miller, ¿no? Al fin y al cabo, lo que aquí gobierna es un escenario político internacional, que como ya se lo había mencionado al inicio de la exposición, no solamente tiene que ver entre el debate entre conservadores y liberales, sino también hay un escenario de guerra internacional en Europa. Antes de Napoleón, de la Revolución Francesa incluso, hay guerras entre las potencias europeas. La independencia americana, precisamente, la independencia norteamericana fue patrocinada por españoles y por franceses, ¿no? Más precisamente por franceses, pero hay muchos próceres españoles dentro de la independencia norteamericana. Bueno, los ingleses después de eso, obviamente tuvieron que darle su vuelta, tuvieron que de una u otra forma hacerles pagar esa afrenta, ¿no? Obviamente el escenario político internacional cambió en favor a los ingleses, para el bloque anglosajón, y que es, entre los que están ahí también los prusianos, los franceses también de alguna parte, ¿no? Los nórdicos y los rusos. Figuras notables de la masonería y de las redes clandestinas de la masonería en Europa son reyes ingleses por una parte, ¿no? Que tienen vinculaciones con la masonería desde muy adentro en su monarquía, ¿no? Desde el siglo XI y XII más o menos. Y otros importantes tendrían que ser Federico II de Prusia en el siglo XVIII y Catalina la Grande en el siglo XIX. Catalina la Grande, que además maneja estas redes clandestinas, ¿no? Con bastante maestría. Un ejemplo de ello es que luego de la expulsión de los jesuitas del territorio español, estos fueron a refugiarse precisamente a Rusia. El maestro de Simón Bolívar, Francisco de Miranda, el masón fundador de la logia Lautaro, que es la logia latinoamericana más importante, ¿no? Así también fue amante de Catalina la Grande y participó en la guerra de la independencia francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cuestión de redes lo que nos vincula aquí. Y al fin y al cabo eso parece ser lo que hubo entre el norte y Pueblo Libre. Y sobre este personaje, el solitario de Sayán, ¿cómo es que él logró tener estas conexiones y llegar a ser el secretario, que llegó a ser, ¿no? Cierta forma, el secretario personal, el asesor de estos Bolívar, libertadores, no solo de San Martín, sino también de Bolívar? ¿Cómo es que él llegó a cultivarse académicamente? ¿Cómo es que llega a estos niveles de entendimiento, de comprensión, de toda la parte de asesorarlo en temas de derecho y en estos temas en épocas de la independencia? ¿Cómo es que él logra esa visibilidad siendo un trujillano de Huamachuco, ¿no? Sí. Bueno, desde el Trujillo periférico, por así decirlo, no del propio núcleo, de la plaza central de Trujillo, sino de territorios más por allá. Pero bueno, el hecho es que precisamente hay que entender de que los trujillanos tuvieron cierta afiliación con la libertad de movimiento y de tráfico de mercancías porque precisamente ya los tenían antes. Así como José Faustino Sánchez Carrión tal vez tuvo acceso en su juventud muy temprana, muchos otros trujillanos a material subversivo, material bibliográfico subversivo de origen francés o británico, obtenido a través del Caribe, claramente, ¿no? Donde hay también un conjunto de redes que vinculan a Trujillo con Centroamérica, ya desde tiempos, si quieren, ancestrales, anterior a los incas y demás. Esto es así, es parte de una región. Del Santa para arriba es más o menos un territorio muy similar ideológicamente, espiritualmente, racialmente, si quieres, a lo que vendrían a ser los centroamericanos. Pero bueno, esto obviamente durante la colonia trascendió y del mismo modo, José Faustino Sánchez Carrión fue cultivado, ¿no? Dentro de lo que es esta muy importante rasgo característico de lo que vendría a ser la masonería, ¿no? Fue cultivado, fue escalando dentro de la propia jerarquía de la masonería, obteniendo conocimiento. La jerarquía masónica avanza o progresa o se obtiene mayor rango a través del reconocimiento de ciertas verdades.
¿no? Una de las más importantes es de que el ordenamiento social puede ser distinto, puede ser mejor, ¿no? Hay una especie de proyección de futuro, así como también nosotros podemos cultivarnos de manera distinta y progresar, ¿no? Luego también está el ámbito de sus maestros. Toribio Rodríguez de Mendoza es fundamental, y sus amistades, ¿no? Son un conjunto de ciudadanos cuya sociabilidad, y este es el tema importante, cuya socialización, está todo en función de esto, ¿no? En el cultivarse a sí mismos dentro de los valores nuevos de la ilustración, del enciclopedismo, del liberalismo, ¿no? Y de las nuevas formas de Estado posibles, mejores. Todo esto apunta, ¿no? a ese mismo vector, esa misma trayectoria. Y es por eso que, dicho sea de paso, hay muchos trujillanos en la historia del Perú, muy relevantes por su conocimiento, por su erudición, que deberían ser reconocidos o más reconocidos: César Vallejo, Antonio Borrego, bueno, etcétera, etcétera, un conjunto. No quisiera sacar a relucir acá mi orgullo trujillano ni nada por el estilo, pero es tal cual, ¿no? Era muy capaz José Faustino Sánchez Carrión, muy Sí, capaz. y muy bien También, que... de paso, él estaba camino a convertirse en sacerdote, ¿no? Estaba dentro del claustro, pero lo abandonó. Probablemente y esto ya estaba planificado, ¿no? Pero un claustro también es un escenario propicio, no para conspirar tanto así, ¿no? Como las logias masónicas, sino para tratar ideas diferentes, ¿no? Con jesuitas, con diversos grupos sociales que están o que se interrelacionan dentro de lo que es la Lima colonial, ¿no? Con sus códigos, con sus símbolos, porque al fin y al cabo la masonería es simbólica. Es así, es mediante estos símbolos, estos códigos que él fue coleccionando, que fue avanzando, que fue progresando. Y de esta manera pudo cultivarse, ¿no? Y ser un tipo muy, muy capaz, muy capacitado. El reconocimiento le llegaría posteriormente, ¿no? Por las funciones de Estado tan importantes que cumplió, porque las instituciones republicanas básicamente brotaron de él. Constitución, Corte de Justicia, universidad y este tipo de cosas, ¿no? Muy nuevas, muy que al final le ganaron el reconocimiento de muchos otros intelectuales, como ya lo había mencionado, Luis Alberto Sánchez o Jorge Basadre, así también Porras Barnechea, etcétera, etcétera, que fue muy pasado por alto, dicho sea de paso, en las celebraciones del primer bicentenario, ¿no? Acá también ya Trujillo ha celebrado el bicentenario de la proclamación de la independencia, bicentenario, y no ha pasado tanto así de desapercibido, ¿no? Pero tampoco pudo dársele, debido a la situación de pandemia que estamos padeciendo, todo el reconocimiento que fue necesario en plazas, en monumentos, en una serie de muchas otras manifestaciones que debió dársele, ¿no? Pero bueno, en fin, una oportunidad, no sé si perdida, pero que debería ser restituida en lo que resta de las celebraciones del Bicentenario, a considerar. Así es, totalmente de acuerdo con usted y no, al contrario, que exprese su orgullo trujillano, al igual que nosotros pueblolibrenses lo expresamos también, entonces muy de acuerdo en eso. Pero sí, justamente el olvido de algunos de nuestros héroes, precursores, personas identificadas con la independencia, y también aquí en Pueblo Libre queremos justamente relevar estos personajes y uno de ellos, bueno, fue José Faustino Sánchez Carrión, el motivo de estar reunidos esta noche en esta conferencia con usted. Él estuvo aquí en La Magdalena, en el actual Pueblo Libre. ¿Hay alguna documentación que tenga registrado cuando fue asesor de San Martín de Bolívar? ¿Usted ha encontrado algún tipo de documentación? ¿Qué se hablaba en esa época de Pueblo Libre? Y también para traerlo ahora a estas fechas del Bicentenario, ¿cómo se podría enseñar a nuestra población, a los actuales personas en Trujillo y aquí en Pueblo Libre, la importancia de estas acciones libertarias? ¿Cómo mostrárselas, cómo llegar a ellos, además de estar en esta actividad, en esta conferencia, ¿no? ¿Qué sugiere usted? Bueno, respecto a la primera parte, respecto a si José Faustino Sánchez Carrión
estuvo en Pueblo Libre, lo más seguro y lo más probable es que definitivamente sí era su zona de residencia, en lo que vendría a ser la antigua Casa de Pezuela, ¿no? Que bueno, tantas funciones cumplió con posterioridad. Él no tenía residencia estable en Lima, ¿no? Y tuvo que vivir así, al menos en el periodo en el que estuvo ahí, en las residencias de uno de sus otros colegas y compañeros. Antes de la implantación de las logias masónicas, muchas de las reuniones masónicas o de las ideologías diferentes o disidentes a lo que implantaba estrictamente el orden absolutista, se daba en residencias privadas precisamente, ¿no? Y estas conversaciones no debían ser descubiertas. Una mención así a la tradición peruana que escribió Ricardo Palma, no sé si la han escuchado, La Casa de Pilatos. Bueno, hasta la llegada de las logias, la primera de ellas fundada en 1821, un local donde pudo funcionar más correctamente, ¿no? Al fin y al cabo ya se había librado del veto que había, perdón. Bueno, antes de eso, durante los periodos de veto, las residencias particulares eran donde se celebraban estos rituales, y conversaciones y tertulias, y bueno, las logias eran de tipo carbonarias, como había mencionado, eran las logias políticas, donde no había mucho protocolo, mucha pompa, solamente estrictamente reunirse y hablar de cosas, de cuestiones políticas, y analizar el escenario político internacional. Respecto a la enseñanza de los valores necesarios para poder celebrar un bicentenario acorde, bueno, cómo hacer llegar o cómo extender los valores antiguos a un público moderno. Bueno, yo diría que es a partir de relacionar el pasado con el presente, ¿no? Las situaciones tan difíciles que estamos padeciendo en este mismo momento, o que padecimos en un pasado muy inmediato, entre noviembre y diciembre, cómo languidece nuestro estado y cómo es necesario revisar dentro de la propia historia del Perú cuáles fueron los artífices de formas de estado diferentes, ¿no? Que son tan necesarias, casi de manera revolucionaria, como una misma independencia, con el poder de una independencia latinoamericana, ¿no? Un replantearse una serie de preceptos y de proyectos que se emprendieron para mal o para bien dentro del propio quehacer del Estado nacional, ¿no? Y reformularlo todo, tratar de abrir el debate y que la gente se interese por el debate es algo muy complicado. Este tipo de conferencias obviamente cumple su papel, pero tal vez hay que ir más allá. Yo no tengo al menos en estas circunstancias de censura, porque al fin y al cabo estamos en cuarentena, desde el bajo presupuesto, no sé cómo extender la profusión de este tipo de eventos, así como también proyectos de la celebración del Bicentenario que deben ir a la par con este tipo de reflexión que tiene que haber sobre los problemas del Estado moderno, del Perú moderno. No hay que alejar a la historia del presente, no con ningún concepto, hay más bien que relacionarla constantemente. Esa es mi respuesta. Exacto. No hay que alejar la historia del presente. Sonia, sí, no hay preguntas en Facebook, pero yo puedo hacer algunas. Sí, adelante. Sí, Ramón. ¿Aló? ¿Se cortó? Sí, parece que se cortó. No sé si alguien más desea hacer una consulta. Yo considero que la masonería prácticamente se inicia a fondo con la participación también de Faustino Sánchez Carrión. Exactamente, en el texto que puse en la carátula al principio, el autor, León Pesutti, dictamina básicamente eso, ¿no? No niega la participación, por ejemplo, de José de la Riva Agüero, Sánchez y Boquete, primer presidente de la República, que sí es un masón antiguo, un antiguo conspirador en pro de la independencia americana, muy importante, dicho sea de paso, pero que
lo pone como subalterno a la importancia que tiene José Faustino Sánchez Carrión. Pues él básicamente es el que funda la primera logia, ¿no? Cosas que me había olvidado de mencionar. También hubo, por esa época ya, creo que el Papa que estaba por esa época que se consideraba mal a la masonería. Claro, ya había publicado una serie de textos que condenaban no solamente la práctica de la masonería, sino cualquier acercamiento a ella. La lista romana es la lista de libros prohibidos, la mayoría eran de parte del ideario masónico, ¿no? Así como también una serie de otras cosas relativas al liberalismo, al anticlericalismo, ¿no? Y al rol que debería cumplir la Iglesia, supeditado a uno más preponderante que debería ser el del Estado. Subordinar la Iglesia al Estado, a los Estados, o ponerlo en un segundo orden de plano, ¿no? Todo este tipo de cosas no le gustaban para nada a la Iglesia, y obviamente abogaba por una persecución de este tipo de cosas, ¿no? Los Estados, dicho sea de paso, no le hicieron mucho caso. España sí, ¿no? Lo intentó al menos. Pero se rompió el dique cuando la Casa Francesa llega al poder en España. No, es muy importante el conde de Aranda, uno de los principales consejeros de Carlos III, que relajó un poco la tirantez y la presión que se ejercía sobre los grupos masónicos y permitió cierto tránsito de franceses en lo que vendría a ser la América Hispana. Así también como que limitó el poder de la Santa Inquisición. Los masones y la Inquisición son enemigos mortales, o al menos lo eran. Las odiaban el hecho de tener que ser perseguidos. Parte de la libertad. Esto es, figurativamente hablando, no, es literalmente hablando libertad de poder reunirse, de la capacidad de reunión, es algo que no se tenía, y que tenía encima la Santa Inquisición, con los riesgos, obviamente, muchas veces mortales, y ellos también, familia, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de hecho que sí. No, Qué gusto, licenciado Oscar Eduardo Alquizar Deza, Sí, Ricardo. escucharlo tan yo quería a hacer una fondo los pregunta, temas. Adolfo. Acá al licenciado Oscar, ¿usted considera, profesor, de que las logias masónicas fueron fundamentales para sellar la independencia del Perú? No sé si me ha escuchado. Parece que su conexión está fallando también. No, a ver. Licenciado, ¿escuchó Todo el la proceso pregunta? de independencia. Ya, la pregunta era si usted considera que la actuación de las logias masónicas fueron fundamentales para sellar ya definitivamente la independencia del Perú. Uh-huh. Bueno, para mí, yo al menos tengo en esto una posición bastante clara, ¿no? Yo considero de que fueron fundamentales desde el inicio, desde los precursores, próceres, y en la consolidación de la independencia fueron fundamentales. Más hablando en términos materiales que ideológicos. La guerra de la independencia fue librada en términos masónicos, cosas como, por ejemplo, la fuga de información o el manejo de información, la estadística de cuánto potencial militar tiene el enemigo, cuáles son las posiciones que toman, sistemas de espionaje y de contraespionaje, así como también el uso de la inteligencia en la guerra. Son cosas que el canal de la masonería permitió perfectamente. Si bien es cierto que empezó como una red social clandestina, una red social del pasado, así como ahora hay Facebook, un club social, una red social clandestina, empezó como una conexión de una serie de intelectuales, militares, algunos clérigos, que estaban debatiendo las nuevas ideas de la Ilustración. Luego pasaron rápidamente a ser las logias, muchas veces logias, incluyendo la Casa de Pezuela, que luego pasó a ser el museo, cuarteles militares,
desde donde se empieza a programar la estrategia para la conquista, para vencer a los realistas. Así que para mí entender eso es fundamental. Así también, la conexión o las vinculaciones que se puede hallar con las otras potencias extranjeras que están muy interesadas en el detrimento y la mengua del poder de España, de cierto modo la Francia napoleónica, por ejemplo, ¿no? Luego los ingleses y también otras potencias extranjeras, abrir este canal internacional que es la masonería, permitió precisamente el traslado de ciertas ayudas y ciertos apoyos a la causa independentista que fueron fundamentales para la derrota del Imperio Español. Y bueno, al fin y al cabo, esto no se arregló por cuestiones ideológicas tanto así. Antes que nada había que ganar una guerra. Cosa que no hizo San Martín y cosa que Bolívar pudo hacer con bastante... Claro, sí, con bastante efectividad, ¿no? Relativa efectividad, pero bueno, siempre hay esta noción de que Bolívar luchó siempre con el campo en contra, con todos los argumentos en contra. Bueno, yo creo que conforme el poder español va languideciendo y las otras potencias occidentales van apoyando a la causa independentista, yo creo que es al contrario. Así como también hay unas redes de espionaje y también redes diplomáticas, por así decirlo, donde se están transando traiciones, ¿no? Dentro de las propias líneas del ejército español, así también en las del ejército patriota. Bueno, yo veo que a través de esto es el canal de la masonería el que permitió todo esto, ¿no? Vincularse con los europeos, conseguir armas, conseguir munición, conseguir todos los materiales necesarios para poder librar la guerra y ganarla, así como también ya en el teatro de operaciones, dentro de la propia guerra misma, también cumplieron un rol fundamental, ¿no? Bueno, si analizamos paso por paso cómo fueron dando las batallas o cómo fueron librándose las batallas, entenderemos de que la masonería jugó un papel, al menos en mi entender, fundamental, sobre todo con el cambio de bandos, ¿no? Cómo usar la diplomacia, cosa que es muy importante y muy masónica en el contexto internacional. La diplomacia europea en general estaría basada luego en la masonería también, en los canales de la masonería. Al fin y al cabo era una red internacional que ya existía, que tenía vínculos materiales, no de parentesco, sino sociales, Ideales. amicales. pero se puede entender porque España era una, digamos, antimasónica, estrictamente, completamente religiosa, y las principales vertientes, creo, masónicas vienen de Inglaterra y de Francia, ¿no? Exactamente. Entonces, España estaba cerrada al mundo, y más aún América Latina estaba totalmente prohibido su acercamiento al mundo y a las nuevas formas políticas que se oponían al absolutismo regio, ¿no? O que medrasen el poder del rey, que manejaba las cosas como de su propiedad. El reino es propiedad y patrimonio familiar y el rey puede ejercer con ellos lo que quiera, ¿no? A favor tuvieron los independentistas, que precisamente en el poder estaba uno de los peores reyes de la historia de España. Ayudas internacionales y un canal adecuado para poder librar la guerra. Así que, a mi entender, es todo lo contrario a lo que se piensa, de que tenía todas las de perder Bolívar. Más bien, según lo veo yo, tenía todas las de ganar. Sobre todo cuando ya desde los mares se le cortó cualquier forma de apoyo de ayudas a los ejércitos españoles. Solamente les quedaba alargar la guerra, alargar la contienda, rezar, esperar por apoyos, ayudas o alguien que venga a salvarlos, y cosa que no sucedió, ¿no? Evitar la confrontación lo más posible, entorpecer los avances independentistas con la diplomacia, ¿no? Dando el brazo a torcer, a veces sí, a veces no, ¿no? Y evitando el conflicto directo, ¿no? Finalmente fueron derrotados, como les dije, ¿no? Y muy simbólico de esto es cómo fue derrotado el virrey y en las condiciones en las cuales regresó a España, ¿no? Lo enviamos a España empacado, envuelto en vendas y en intervenciones quirúrgicas para salvarle la vida por las heridas mortales que llevaba sobre su propio cuerpo. Entonces, eso es muy representativo, muy simbólico de lo que terminó siendo la guerra.
tampoco es muy santo de mi devoción Bolívar, porque al fin y al cabo yo simpatizo con Sánchez Carrión, en la forma en la que él fue librando la guerra de independencia. Si analizamos no solamente la peruana, sino también la colombiana y la venezolana, Bolívar fue un hombre de barbaridades, de posición muy radical, al igual que Sánchez Carrión, pero como es militar tenía una línea de comando que también surgió de la masonería, dicho sea de paso. Un ejército surgió de la nada en las tierras latinoamericanas. ¿Cómo es posible esto? ¿Con qué jerarquías? Las jerarquías de la masonería, según creo yo, han pasado a ser las jerarquías de un ejército republicano y de un ejército libertador, ¿no? Y esas jerarquías eran totalmente verticales. Y tal cual Bolívar mantenía el orden de sus filas con puño de hierro, ¿no? Y lo cual le permitió, bueno, cometer una serie de actos muy cuestionables, ¿no? Que harían que sea necesario revisar cuáles eran sus verdaderos intereses. No fue ni muy querido, ni mucho menos por la élite limeña, todo lo contrario, por los trujillanos lo adoraban, ¿no? Y mucho de eso también tiene que ver su personalidad, ¿no? Que era bastante explosiva en muchos casos. Pero bueno, así fueron dándose las cosas. Sí, Definitivamente. Perdón, Ramón, creo, pues. Sí, bueno, yo decía que en el Facebook no ha habido preguntas, pero yo tenía algunas preguntas. Por ejemplo, ¿Sánchez Carrión fue masón? Sí, definitivamente. Y no solamente eso, sino que fue el venerable masón, fundador de la logia Orden y Libertad, la número 2. Posterior a la que había creado José de la Riva Agüero, fue la Orden y Libertad, donde él no le dio cabida a los que, o sea, solamente la logia Orden y Libertad, solamente tenían espacio los que eran furibundamente republicanos y liberales, como lo eran él, Luna Pizarro, Rodrigo Mendoza y entre otros, ¿no? Y Mariátegui, por ejemplo, y marginaban o discriminaban a los otros que vendrían a ser Monteagudo, San Martín, a los que estaban por vía de diplomática tratando de establecer una monarquía parlamentaria, ¿no? Ya, fue de la logia Orden y Libertad número 2. Ya, en el texto que mostraste, en el texto que mostró de la abeja republicana, sí, aparece editado por el señor Tramarría, ¿no? El señor Tramarría es uno de los sospechosos del crimen de Monteagudo. Sí, exactamente. Y entonces había una acusación, ¿no?, contra Sánchez Carrión en ese crimen también, ¿no? Exactamente. El debate ideológico es tan encarnizado que, bueno, este tipo de acciones era no solamente previsible, sino que ya en las filas de Bolívar sucedía lo mismo. Eso no iba a cambiar en otros territorios, ¿no? Sobre todo cuando había posiciones tan encontradamente en contra. Republicanismo o absolutismo. El punto medio vendría a ser precisamente San Martín se da cuenta de que los nobles limeños, muchos de ellos, no querían bajo ningún concepto una república, querían mantener algún tipo de vínculo con la metrópoli, así como también mantener títulos nobiliarios, mantener muchas de sus prerrogativas y privilegios, ¿no? Sánchez Carrión no aceptaba eso, no admitía. Cuando se funda la Sociedad Patriótica, luego se llamó la Sociedad Literaria, es donde Bernardo de Monteagudo domina la logia, ¿no? Y margina totalmente a Sánchez Carrión, no quiere ni verlo. Precisamente todavía en estas épocas es cuando, de muy temprano, 1821, febrero, marzo, abril, todavía era el solitario de Sayán, no quería ni verlo. Bueno, luego Sánchez Carrión le devuelve el hecho de que él creó una propia logia, en la cual, bueno, el autor que he revisado es el que dice esto, ¿no? Está por cotejar. Pero bueno, él más bien margina a los otros, a los que tienen la pretensión de imponer una Ya, hace un ratito acabo de decir que Luna Pizarro fue también de la misma logia de Sánchez Carrión. Sí, y también uno de los más, al menos según el texto revisado, sí, y las fuentes que manejo, sí. Pero Luna Pizarro era clérigo y luego fue arzobispo de Lima, ¿no? ¿Cómo de eso decía el Papa? ¿Cómo podía suceder eso? Es que habían dejado, el poder papal había
se había reducido considerablemente, ¿no? Hay que ver la presencia de la Iglesia en Francia, cómo ha estado sufriendo una serie de cambios, a los que la Iglesia tuvo que ajustarse, no al contrario. Efectivamente fue arzobispo de Lima, ¿no? Pero hay que tener también en consideración que aquí hay una cosa muy importante que es la conveniencia. Conveniencia individual, particular, de cada uno de los sujetos políticos en cuestión, ¿no? Cada quien hace lo que conviene, o que le conviene. Bolívar lo concerniente al poder, ¿no? Sino Sánchez Carrión lo concerniente a lo que vendría a ser lo público, dentro del propio Estado o el nuevo Estado, que tiene que ser, porque él lo dice, republicano, y los que él representa tiene que ser republicano, estrictamente republicano y liberal. Bueno, así también hay una serie de otros intereses que están en juego y que cambian. Hernán Pizarro puede haber cambiado sus posiciones, ¿no? Luego tan liberales, y pudo ser más conciliador posteriormente. Al fin y al cabo, cuando Bolívar deja a Lima, la posición de los radicales republicanos quedó un poco debilitada. Y bueno, hay que adaptarse, hay que tomar otra posición. Uno de los más representativos de lo que trata precisamente el texto del que no he hablado es de Pablo de Olavide, por ejemplo. Que, si bien él es limeño, transumó por diversas partes del territorio español hasta que se refugió en en Francia, porque precisamente no le dejaban ser, ¿no? Era un masón muy convencido, muy recalcitrante, muy de mucho hablar, de mucho confrontar, ¿no? Y por eso fue sucesivamente expulsado de este territorio, ¿no? Bueno, este tipo de vida tampoco es muy conveniente, tampoco te vas a dejar matar por tus ideas, hay que salvaguardar ciertos intereses particulares también. Eso es por lo que yo más me inclino, ¿no? Ahora, la Constitución en la que Sánchez Carrión tiene una participación importante, no dura mucho, ¿no? Creo que unos 5 o 6 años más y pasan a otra Constitución. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa Constitución duró tan poco, siendo que una Constitución de padres fundadores pues tendría que haber durado siquiera unos 100 años, ¿no? ¿Qué pasó con esa Constitución? Bueno, el mismo escenario político internacional, como ya lo había mencionado, estaba cambiando, ¿no? Empieza la época del caudillismo y hay que mantener orden a base de espada, básicamente, ¿no? Y hay una vuelta a valores ligeramente más conservadores, ¿no? Era demasiado radical la Constitución de 1823 para sobrevivir tanto tiempo, demasiado liberal. Y como fue hecha por José Faustino Sánchez Carrión también. Mucho de eso también está en juego en el proceso de olvido de José Faustino Sánchez Carrión. No era querido por gran parte de la sociedad limeña, aunque al final es la que se queda con el poder, ¿no? Luego sobre todo después de que se va Bolívar. Trujillo también pierde cierta categoría, cierto poder, no puede cambiarse el nombre a Ciudad Bolívar, no puede, consigue mantener el nombre de la libertad, ¿no? Y al fin y al cabo los norteños son los principales artífices de la independencia, pero bueno, las cosas van cambiando, ¿no? Hay que entender de que en Lima estaba, sobre todo dentro del cercado, estaba habitada seguramente los pueblos libreses nos hubieran apoyado un poco más antes. Yo sé, de paso, estoy hablando por José Sánchez Carrión, los de ideología más liberal, ¿no? Pero el núcleo duro del poder en el Perú, en Lima, en el cercado de Lima, las familias con el apellido importante, no lo iban a permitir, no iban a permitir el progreso de esa constitución en el tiempo. Bueno, habrían de ver cuándo se la bajaban más oportunamente. Es eso. La inestabilidad política fue en gran parte una de las principales excusas. Tal vez por el retorno al esclavismo, ¿no? Porque la primera Constitución es un poco antiesclavista y luego regresan al esclavismo con fuerza, con mucha fuerza. Exactamente, ¿no? O al menos fue un intento de volver a él. Los lemas de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad, están plasmados en la Constitución de 1823, y bueno, en una sociedad esclavista la igualdad no es tanto, ¿no? No tiene mucha perder los privilegios, ¿no? Exactamente. No, tampoco es necesario tener que cambiar los privilegios. Así que por conveniencias particulares se emprenden proyectos políticos diversos. ¿Por qué lo hablamos desde el pasado? Si es que ahora mismo lo podemos ver, ¿no?
estos y otros procesos de corrupción y inestabilidad política que estamos padeciendo en este momento, decimos como mencioné en un pasado cercano, son indicadores de esta postura política, al fin y al cabo. Ahora, cuando Sánchez Carrión fallece, hay sospechas que Bolívar lo había envenenado. Esas sospechas, ¿por qué es que ocurren? O sea, al final no se llevaron bien Sánchez Carrión con Bolívar. Bueno, eso sí está envuelto en un velo de misterio que no podemos entender. Con un padecimiento al hígado fallece, y precisamente el hígado parece sospechoso. Hipólito Unanue le hizo la autopsia incluso. Y bueno, es bastante extraño. Al fin y al cabo, esta gente que decide vivir y morir por sus ideales, como dice el dicho, a quien hierro vive, a quien hierro mata, a quien hierro vive, hierro muere, ¿no? Bueno, son cosas de las que están en juego, ¿no? La propia vida, la propia integridad de los sujetos políticos. Después acusaciones varias, así como nunca se esclareció quién fue el culpable de la muerte de Monteagudo. Tampoco nunca se esclareció quién es el que asesinó a Sánchez Carrión o si murió de muerte natural, ¿no? Hay una serie de sospechas ahí que no sé si podrán ser alguna vez esclarecidas, pero que son entendibles dado el contexto, ¿no? El apasionamiento político, sobre todo, de esta época es muy, muy, muy importante. Así. Una preguntita, Oscar, disculpa. ¿Cómo consideras tú, una pregunta política, cómo consideras tú, para revalorar, digamos, la actuación de Faustino Sánchez Carrión, qué podría hacer este gobierno de transición o el gobierno que va a entrar, ¿no?, para revalorar la actuación de Faustino Sánchez Carrión en la independencia del Perú? Bueno, las celebraciones del Bicentenario se han visto, al menos ya desde el año pasado, interrumpidas, bloqueadas, ¿no? Vamos a tener un bicentenario pálido como otras repúblicas latinoamericanas, ¿no? No así tan exitosas como las que fueron las de Argentina y México. Pero nosotros es por fuerza mayor, por un caso de cuarentena. Pero el proceso de independencia todavía acaba en 1825. Así que es largo el periodo para 1824 con la batalla de Ayacucho, ¿no? Pero es todavía largo para organizarse. Yo personalmente no me atrevería a decir qué hacer, teniendo en cuenta el presupuesto, teniendo en cuenta la situación del país, ¿no? Yo sí me inclino porque, bueno, no se organizará nada por cómo van las cosas, sobre todo en el inicio de la segunda ola y lo demás. Una celebración del Bicentenario más o menos acorde, ¿no? Y bueno, será una oportunidad perdida. La verdad, no sé, no tengo idea de cómo hacer que Sánchez Carrión o su obra en general tenga una mayor profusión. Bueno, la respuesta que yo les daría, sí, sería proyectos audiovisuales, ¿no? Documentales, películas, animaciones, vaya a saber uno qué, del tipo, pero ya que estamos todos encerrados, ¿no? Pero manifestaciones públicas también, de vez en cuando, ¿no? Como que otro discurso, alguna que otra celebración o monumento, en fin. Esperemos no que sé si es que el Estado esté para eso en estos momentos. Esperemos que hacia el 2024 podamos hacer alguna actividad más grande. Sí, no, cuando pasen un poco las cosas. Sí, pero, actividades creo. Sí, licenciado, si me permite. En 1810, San Martín arriba a una goleta llamada Cani. En el trayecto desde España de Inglaterra, porque parte de Inglaterra, hasta Buenos Aires, se crea la logia Lautaro, que no la expresaba usted en toda la disertación, pero es importante tener presente porque son las primeras que aparecen acá en Latinoamérica, las logias lautarinas. Inclusive en Lima hay una logia lautarina. Luego lo otro es, al norte del aeropuerto de Chávez, había un cuartel que se llamaba Asnapuquio, ya no existe. Asnapuquio en quechua quiere decir un lago pestilente, ¿no? Bueno, en
En ese cuartel, al ver el fracaso del virrey Pezuela, se reúnen los 47 generales que habían en el Perú y deciden entre ellos designar a la Serna por tener la misma edad de San Martín, 42 años, por ser ambos masones. Y luego tienen la reunión en Punchauca, ya San Martín había acercado a Lima por 6 meses, ya había hambruna en Lima, era necesario llegar a un arreglo. Lo otro que quería comentarle, habiendo ahora actualmente en el Perú 224 logias y en Trujillo 7 logias, ¿por qué no se ha hecho usted masón? Bueno, para... Tienen el listado de los privados. Yo estoy interesado, no me han extendido la invitación, pero bueno, está para revisar. Dicho sea de paso, ahora dudo de su poder en los tiempos modernos y de su influencia política. Antes era masón, pero por fuerza. Bueno, respecto a la logia de Lautaro, sí lo mencioné ligeramente, ¿no? Por Francisco de Miranda, el maestro de Bolívar, que fue el que la dirigió, y que de hecho ya había fundado también una logia en España. El conde de Aranda también tenía una logia en España, ya más o menos por los años 40 del siglo XVIII, ¿no? Así que precisamente con la nueva administración borbónica ya se había roto. Se congeló su imagen. Licenciado, no se le escucha. Está pensando, pues, si se afilia o no se afilia. No, está esperando la invitación, dijo. La invitación. Voy a hablarle a mis amigos allá para que lo inviten. Está en revisión, ha dicho que está en revisión. Perdón, se me fue la conexión. Sí. Bueno, a ver, respecto a lo de Napuquio, sí, estaba consciente de ello, por el tiempo no lo pude mencionar, ¿no? Pero el motín de Napuquio sí es fundamental. Precisamente Pezuela, de la Serna, también están dentro de la logia, pero que manejaba Valdés, que trajo consigo en 1816. Es una un poco más conservadora y más, la logia realista, ¿no? Claro. También eso de que eligieron a la Serna para que sea el nuevo virrey porque tenía la misma edad de San Martín, eso lo desconocía. Bueno, supongo que eso tiene algún tipo de significancia simbólica que yo no puedo descifrar todavía, pero es un dato importante. Si era solamente por eso, no lo sé. ¿Y por qué yo no me he hecho masón? Bueno, hay masones dentro de la corriente. No le escuchamos. Hola. No lo escuchamos bien. Perdón. Sí, estoy teniendo problemas de conexión, lamentablemente. Bueno. Sí, la última pregunta, Ramón, creo que en el Facebook, ya para terminar con... Perdón, ¿él se refería a masones blancos? ¿Masones qué? Claro, ¿usted se refería a masones blancos? Sí, habían ciertos... bueno, había cierta masonería. No le he mencionado el caso de Jacques de Lagrange, pero bueno, él decía que efectivamente había cierta diferencia racial dentro de las logias, al menos las primeras, ¿no? Las primeras reuniones masónicas del siglo XVIII. Entre su proceso es de 1753, cuando lo capturan, ¿no? Quiere decir que ya había presencia masónica en el Perú en esa época, ¿no? Y él, bueno, el testimonio de este francés es que... ¿Cómo fue la cosa? Lo capturó la Santa Inquisición porque una chica de la que él estaba enamorado la quería hacer partícipe de las logias masónicas y ella fue y lo sopló, ¿no? Lo delató, sí. Se quedó sorprendida por el arsenal y la parafernalia masónica, las cartas, símbolos y demás que parecían demoníacas. Y bueno, él, entre otras cosas, le mencionó eso, ¿no? De que depende del estatus y del color de la piel, padecías más o padecías menos para ascender dentro de la masonería, ¿no? Y había algunos cuantos comportamientos medio locos que también a una mentalidad conservadora asustarían, ¿no? Algo
unas cuestiones concernientes a lo sexual. Pero bueno, eso es algo muy francés también. Muchas gracias, muchas gracias. A usted. Ya lo inscribió para que sea masón. Vamos a ver. La lectura de la... Bueno, en el Facebook solamente hay un saludo del señor Víctor Tasaico Casas, dice felicitaciones por la exposición, muy interesante. Yo quería preguntar algo más sobre la condición de quechohablante, ¿no? de Sánchez Carrión, porque yo recuerdo que Luna Pizarro, en su biografía, ¿no? En la biografía que publica la señora Villanueva, dice que Luna Pizarro era de la idea que el presidente peruano, el presidente que fue presidente del Perú, tenía que saber quechua, ¿no? Entonces, y encima Luna Pizarro es de la misma logia de Sánchez Carrión. A lo mejor Luna Pizarro le parecía que Sánchez Carrión debería ser presidente en algún momento, ¿no? Esa condición de quechua hablante fue muy útil, entiendo, en la campaña de Bolívar, ¿no? Porque ellos van por la sierra, tienen que tratar con un montón de gente. Precisamente a esto me refería con cuestiones estratégicas, ¿no? Muchos de los vínculos que era necesario tomar en favor de la independencia los obtuvieron precisamente con los naturales, con los indígenas, nobles o plebeyos, y fue fundamental su condición de quechua hablante, ¿no? Alguien que también tuvo esta particularidad fue Orbegoso, en la reunión del sábado, ¿no? Que le permitió esta facilidad, ¿no? Efectivamente, tal cual usted menciona, Luna Pizarro tal vez quería que su amigo en algún momento sea presidente del Perú, porque precisamente podía moverse, podía transitar entre los dos mundos del mundo colonial, ¿no? El indígena y el castellano. Licenciado, además de que esto era fundamental para la representación. ¿Qué mejor que ser representado por un presidente que maneja los dos idiomas, que entiende el mundo andino también, y que a la vez está vinculado por sangre? José Faustino Sánchez Carrión probablemente tiene sangre indígena, con ese otro mundo que no fue, al menos en los inicios de la República, correctamente incluido. La logia Orden y Libertad, dicho sea de paso, también tiene un rasgo muy característico, que es una mayor apertura en cuestiones raciales, ¿no? Es más abierta a este tipo de temas. Tupac Amaru, por ejemplo, él era masón de logias carbonarias, ¿no? Y por su condición de indígena y de noble indígena, también seguramente está para analizar, todavía no he hecho las investigaciones del caso, pero utilizó la masonería para establecer estos vínculos necesarios para tener alianzas y así poder avanzar en sus campañas militares y su profusión política. Bueno, del modelo que él más o menos quería imponer, ¿no? Al final terminó siendo la vuelta a la monarquía imperial incaica, cosas así. Cosa que también consideraba ser de la Serna, porque necesitaba apoyo, necesitaba engrosar las filas del ejército realista y necesitó apoyarse en los indígenas en el Cusco, Ayacucho, del interior del país, ¿no? Precisamente para deshacer ese intento fue necesario José Faustino Sánchez Carrión, evitar o tratar de transar con el mundo indígena, doblar la apuesta, sea lo que sea que los realistas ofreciesen, ellos ofrecían más, ¿no? Y en este transar es en el que al fin y al cabo se fue dirimiendo la guerra de independencia. Sí, licenciado, una última pregunta ya para cerrar y no quitarle más tiempo. Dice, señor Víctor Tasaico Casas, la implementación de las logias masónicas en la independencia fue parte de una estrategia de Inglaterra para ganar nuevos mercados y tener un mayor espacio comercial con los criollos americanos. Una de las repercusiones laterales de la independencia latinoamericana es precisamente esa. La inserción de mercados, así como también de zonas de extracción de recursos para la maquinaria capitalista que estaba revolucionaria, industrialmente hablando me refiero. O sea, que es el aparato económico inglés, ¿no? Y efectivamente, dicho sea de paso, ya había clandestinamente mercancías inglesas rodando por acá, por el norte principalmente, ¿no? Y por el Caribe, clandestinamente, ¿no? A pesar de las autoridades españolas que lo prohibían.
Así que era más sensato, libertad en el sentido literal de la palabra, es parte también de eso, tener acceso a mercados diferentes, no solamente el español, y no estrictamente el español o el francés. Lo que terminó por sepultar el desarrollo económico español también en un grado más amplio, ¿no? A la vez que fue fortaleciendo Inglaterra, que se fue apoderando del siglo. Todo el siglo XIX es el siglo del Imperio Británico, victoriano, y su hegemonía sobre el mundo, sobre los mares principalmente, ¿no? Que fueron la vía por la cual circularon sus mercancías y la que establecieron un mercado mundial. Bueno, licenciado Alquizar, deseamos agradecerle los socios del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, el PACUL, los vecinos y vecinas que han estado también asistiendo a esta conferencia, por toda la información, por todos los datos que nos ha brindado sobre la vida, la obra de este prócer José Faustino Sánchez Carrión. Y vamos a coordinar con usted para los próximos días hacerle llegar una constancia como agradecimiento desde el patronato para usted por brindarnos esta magnífica conferencia. Le agradecemos mucho y bueno, gracias a todos por su presencia, por asistir y hasta otra próxima ocasión. Muchas gracias, buenas noches. Sí, una aclaración, el agradecido soy yo. Me encantó participar y conocer su maravilloso patronato cívico y cultural. Les deseo muchísimos éxitos de aquí en más en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a ustedes. Muy linda su conferencia. Buenas noches. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego, vecinos. ¿Una foto ahí o La foto, Sonia. ¿Una foto? Claro. Bueno. Una foto de recuerdo con lo que estamos presentes. A ver, ¿dónde está la? Un ratito. ¿No te has puesto tu gorro, Ramón? No sé por qué no me sale. A ver, un ratito. Traigo la espada y el compás. A ver, todos vean a la cámara, va. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Hasta la próxima Gracias ocasión. también. Buenas noches. Un fuerte abrazo y muy agradecido. Pues.